Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Ventana Cultural. Seguimos invitando a nuestros personajes de la cultura. Y esta vez tenemos como invitado al pintor malagueño Fernando de la Rosa. Tiene varias exposiciones a su espalda y una de ellas está actualmente en la finca del Portón. Muy buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes. Bienvenido a Ventana Cultural. Encantado de estar con vosotros. Pues como he dicho, actualmente tenemos una exposición tuya que lleva ya desde junio, ¿no? Sí, desde el mes junio. de junio. Y bueno, no es solo mía, hay que decir que Sí. es una exposición conjunta con mi colega Oliver, con el escultor, bueno, norteamericano, pero ya afincado de hace muchos años. Ya malagueño, andaluz, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y con él, vamos, en una exposición en la que hemos fusionado tanto su obra como la mía, está en fusión, es decir, estamos trabajando los dos en una sola obra, o sea que no es una exposición individual. Es una exposición hecha a cuatro manos, como dicen, ¿no? A cuatro manos, ¿no? Entre los cuatro, entre los dos, con la, sí, sí. ¿verdad? Está hecha para dos artistas, ¿no? Sería como para dos pianos, ¿no? Una composición para dos pianos. Aquí se trataría de una exposición para dos artistas. Bueno, ¿qué podemos ver en esta exposición que tenemos que ya mismo se acaba, ya mismo la lleváis de aquí, ¿verdad? Sí, se ha prolongado unos días, hasta el día 15, sí. hasta mediados del mes de septiembre, y sí, ya mismo se termina, pero bueno, ha estado en el verano conviviendo con vuestras actividades culturales, musicales sobre todo, ¿no? Teatrales, o sea que ha tenido, digamos, ha estado bien arropada por muchos visitantes, ¿no? Por muchas visitas, sí, mucha gente que la ha visitado. Yo, bueno, os diría que en la exposición hay una serie de obras, también hay obra individual, porque han dicho que es una exposición solamente o conjunta, pero también hay obra individual de Oliver, también hay obra individual mía, y luego hay una serie de obras conjuntas, obras que son hechas a cuatro manos, como tú muy bien has dicho, ¿no? Es decir, yo he aportado una parte a esa obra, Oliver la suya, y entre los dos ha quedado un objeto, una pieza artística que bueno, conviven los dos lenguajes. Bueno, como tú bien dices, que cada uno sigue manteniendo este género suyo, ¿vale? Perry en lo suyo y tú en lo tuyo, pero funcionándolo, ¿no? Los dos. Apreciamos y admiramos estos trabajos, ¿verdad? Que ha tenido muchísima visita y el día de la inauguración, no te cuento, ha habido muchísimos artistas del mundo de la pintura, la escultura. Sí. Y cuéntanos cómo ha sido este día tan para vosotros. El día de la inauguración siempre es un placer porque siempre te acompaña y te arropa tu familia, tus amigos, siempre hay siempre gente que te quiere y bueno, también están las autoridades, por supuesto. Claro. Y está el equipo del equipo técnico que soporta la sala, que es un equipo excelente, tengo que decirlo, porque no solamente nos han acogido, ahora te contaré cómo hemos vuelto nosotros al Portón, porque eso también iba a preguntarle, pues si no estuvimos antes aquí, sí. Y entonces ese día de la inauguración, ya digo que aparte de las amistades y de la gente que te quiere, pues hay un equipo que está, bueno, haciendo que todo funcione, ¿no? Así que eso ha sido clave también en el asunto, que todo esté en su sitio, que todo esté en orden, que las piezas estén bien presentadas, que la sala está pintada, la iluminación correctamente, es decir, que cuando llegas te encuentras en una exposición casi donde tú eres más espectador que autor, pero sí da un gusto. Te sorprendió, ¿no? Me sorprende porque la sala es muy adecuada a las exposiciones de cualquier cosa, pero en este caso las piezas han quedado francamente bien. A mí me parece que han encajado perfectamente en el espacio y creo que eso también es un valor también para la sala de exposiciones, ¿no? Que es de una calidad muy alta, ¿no? Estas obras son 24, si no recuerdo mal, ¿verdad? 24 obras, que unas cuantas son tuyas, sí, ¿verdad? Individuales. Ahí predomina el tablero y la madera, ¿no? Sobre esta obra. Sí, yo he trabajado con la madera y con los tableros, porque una de las cosas que están en las esculturas de Oliver, que son esculturas para la pared, es la madera. La madera participa del hierro y forma parte de la escultura. Así que la propuesta inicial de Oliver era que yo pintara esos tableros, porque él trabaja con el hierro, con la estructura de hierro, pero en esos paneles aparece el color. Él hace que la pintura aflore en la escultura. Que resalta, ¿no? Correcto, hace una especie de simbiosis entre escultura y pintura. Y quería que yo fuera quien pintase esos tableros.
Él me propone de una manera, no es la primera que me propone, porque Oliver me mete en una aventura artística muy interesante siempre y nunca he dicho que no, porque me parece muy interesante, ¿no? La colaboración con otro artista siempre me ha parecido que enriquece y que te hace crecer como artista. Así que le dije que sí, que por supuesto. Así que yo, con mis manejos del color, era quien intervenía en su obra del hierro. Él proporcionaba la estructura en hierro y yo participaba del color. Y, claro, con la condición de que yo pudiera también hacerlo a la inversa, es decir, dejarle a él esas maderas que yo pintaba para que pudiera él sacar de ahí con hierros alguna idea, ¿no? Que la obra, bueno, se convirtiera en otra cosa, que no fuera una pintura ya, sino que pasara a ser una escultura o una escultopintura. Así que esa fue la aventura, ¿no? Yo voy a pintar tu hierro, pero tú vas a meter los hierros en mis cuadros. Ese fue el trato. Es el intercambio, ¿no? Es el que intercambio. habéis hecho. Intentáis siempre intercambiar esto, vuestro modo de ver y hacer en una simbiosis, ¿no? De vuestros trabajos, ¿no? Vuestra pintura, que al final da un resultado magnífico, ¿no? Bueno, hemos ensayado, creo que lo dice muy bien el poeta Francisco Ruiz Noguera, ¿no? Que nos hizo la introducción, era unos versos para el ensayo de un arte compartido. Es un ensayo en realidad cuando no se sabe el resultado. Nosotros estamos probando y a veces, a veces digamos que se acopla la obra, ¿no? Se acopla, por eso se llama acoplamiento. O se ensambla, de alguna manera hay un ensamblaje entre lo que es la pintura y la escultura. Las formas, los colores, hay un lenguaje que se persigue el uno al otro, de alguna manera, pero al final el fin es una sola obra. Y creo que ha funcionado, bastante bien. Seguramente. Dices que Oliver Perry, que siempre te mete en cosas, pero cuando te propone estas novedades, estos trabajos nuevos, ¿no? Que para ti a lo mejor... ¿Cómo reaccionas? ¿Te cuesta contestar o a la primera...? No, no me cuesta mucho. No te cuesta, te convence, ¿no? Es un gran seductor en ese sentido. Te seduce, ¿no? Sí, y hace posible que sea interesante, ¿no? Siempre ha habido... Bueno, la primera vez cuando nosotros nos conocimos como artistas en una exposición mía, él vino a verme para proponerme una obra gráfica. Es decir, él es grabador antes que escultor, había sido grabador, y me propone que con esos cuadros podemos realizar una obra en grabado, en las planchas de grabado, y trabajar con la traducción, entre comillas, ¿no? Traducir el cuadro a una obra gráfica, a un grabado. Así que esa fue la primera propuesta. A mí ya después de esa, bueno, ya te digo, entré en su taller, en Nerja, entonces trabajaba en Nerja, y ha sido todo un descubrimiento para mí, un maestro del grabado, como lo que yo he aprendido y lo que nos hemos entendido, porque al final nos hemos entendido muy bien, de modo que esa experiencia de la que te estoy hablando es el año 96, o sea que ya ha pasado mucho tiempo después de aquello. 30 y tantos años ya. Y hemos expuesto muchas veces juntos, pero no habíamos hecho esto hasta ahora, es decir, fusionar la obra en una sola pieza. O sea que lleváis muchísimo, 26 o 27 años conociéndose y hasta hace poco, cuando se decide hacer esta fusión, ¿no? De vuestra obra, ¿no? Sí, es decir, hemos estado exponiendo juntos sus esculturas, mis cuadros, los grabados también conjuntos, pero no habíamos decidido todavía fundir en una sola obra. Y ahora sí, parece que ha funcionado. Tenía que funcionar. Tenía que funcionar, claro. Yo creo que tenía que funcionar. Bueno, Fernando, eres académico. Vamos a hablar un poquitín de estos comienzos tuyos también. Sí. Académico numerario, ¿no? De la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga, ¿verdad? ¿Cuándo fue tu interés, este interés tuyo porque en tu profesión es maestro? Sí, profesor, sí. ¿no? Profesor yo soy profesor de secundaria sí. y doy clases de artes plásticas ahora mismo en un bachillerato de artes en un centro de Málaga, en Politécnico, y bueno, ya es una larga carrera porque ya mismo se termina esta carrera de profesor y siempre he compaginado la pintura y la enseñanza. Siempre han sido dos que han caminado juntas, ¿no? La enseñanza y la pintura. He enseñado dibujo y a la vez pues me he llevado la experiencia del aula al taller, del taller al aula, del aula al taller, y ha sido siempre un intercambio entre una y otra disciplina. ¿Cómo ven tus alumnos tus obras, sinceramente?
A veces no se las muestro de una manera muy clara y, bueno, es algo que algunos compañeros me reprochan. Debería enseñar tu trabajo. Debería enseñarlo, Debería claro. enseñar tu trabajo. Y no lo enseño tanto porque me da cierto pudor. No sé, no me parece tan apropiado. Hay otros ejemplos mucho mejores que yo para que los chavales aprendan, ¿no? Yo es una actividad que hago al margen de la enseñanza, pero cuando estoy en clase prefiero ponerles como ejemplo otros artistas, ¿no? Otro artista. Claro, ¿no? hablarles de los clásicos y hablar de los modernos y de las vanguardias y en todo eso yo no estoy, yo estoy en otro pequeño mundo y es más interesante que ellos conozcan antes a otros. Bueno, cuenta con varios premios y a lo largo de esta trayectoria tuya artística, ¿no? Que antes has dicho que ya mismo, porque estás compaginando lo de profesor con pintor. Termina la época de profesor, pero pintor no, ¿verdad? No. No, por favor. Que Eso fue antes, que... ¿no? Eso fue antes de ser profesor, ya era yo pintor, ¿no? Sí, sí. Desde bien pequeño, bien jovencito. Y claro, esas cosas se llevan siempre, ¿no? Mucho. Así que supongo que me moriré con los pinceles en la mano, Claro. si se puede. Bueno, lo he dicho que muchos premios tú también tienes ya cosechados. Bueno, por ahí, algunos. ¿verdad? No soy un artista que se prodigue mucho en los premios, que se presente a muchos premios. Pero sí que hago muchas exposiciones, eso sí, porque me gusta la motivación que provoca en el taller una exposición. Se va a preparar una exposición para tal sitio, entonces comienzo a trabajar, a profundizar. Exactamente. En esa palabra que tú acabas de decir, me entrego. Tendrá simplemente a este trabajo para exponerlo y compartirlo con familiares. Entonces me satisface más, creo yo, que andar presentando una obra suelta a un premio, ¿no? No sé, creo que mi obra se ve mejor, como la de otros muchos artistas, se ve mejor en serie, se ve mejor en conjunto. No sé si sacando una obra del resto, del conjunto de las demás obras, se vería o se sostendría ella sola. No sé si sería una obra importante o significaría algo sin las otras, ¿no? Si se queda sola, no tiene mucho sentido, me parece. Entonces, claro, la obra se ve porque hay un relato, hay un conjunto de obras que en fin, que hacen que se pueda profundizar un poco más en ese... Claro, y prosigue, ¿no? Varias exposiciones, hemos dicho, dos de ellas ya aquí lo hemos podido disfrutar. El municipio de Laurín de la Torre, ¿no? La actual, Acoplamiento, y una que fue por el 2019, junio del 2019, que era Promenade, ¿no? Sí. Y Constelaciones. Promenade y Constelaciones, que era la de Oliver. Los dos estuvimos juntos entonces en salas distintas. Oliver había traído la escultura a la sala de Robert Harley y la mía estaba... Y ha cambiado el nombre, no sé si está fijado, ¿no? ¿No? Sí, la que está ahora vosotros. Sí. ¿Cuál? Harley Robinson, ¿no? Exacto. Y la otra que está... Brian Harley Robinson, y la otra es la sala... De Brian. Pero ya ahora se llama Vicente Linares. Vicente Linares, sí, de acuerdo. Nuestro pintor. Sí. Esa es reciente, ese nombre lo han bautizado recientemente. Sí, hace unos meses, sí. En esta sala grande yo había expuesto pintura de gran formato, que era en cierto modo, a mi manera también, un homenaje a los impresionistas, ¿no? A esa forma que tuvieron los pintores de final del 19 de revolucionar totalmente el arte de la pintura, ¿no? Y de muchas más cosas. Pero ese fue mi personal homenaje a los impresionistas, que por eso se llamó así, se llamó Promenade en francés, para darle ese sentido de paseo, de contemplativo. Ese paseo, ¿no? Y homenaje, como tú bien dices, a pintores y a músicos también, ¿no? A músicos, sí. A músicos también, efectivamente, ¿verdad? Estaban los músicos también. Sí. Los músicos también, estaba Debussy, estaba Satie, Ravel, estuvieron los músicos también porque los cuadros estaban dedicados a ellos, es decir, eran composiciones que en muchos casos estaban trabajadas a partir de una composición musical. Así que sí, estaban también los músicos, incluso algún que otro poeta, y en esa exposición tú recordarás que escribió también Rosa Romojaro, sí. Escribió algunos poemas también que acompañaron de alguna forma a los cuadros, o sea que estaba la música, la pintura, la poesía, estaba todo... Una fusión entre ambos, ¿no? En un solo campo, ¿no? Y sí, eso fue en el año 2019 y bueno, parece que cuando nosotros solicitamos la sala, o volvimos a solicitar la sala, porque queríamos que nuestro amigo Erik Tonsberg, que es el artista que hay ahora mismo exponiendo en la sala grande. El sueco creo que es, ¿verdad? Sí, un artista sueco, sí.
pues le acompañamos para solicitar la sala. Entonces, pues el equipo de técnicos nos propuso que Oliver y yo volviésemos a exponer. Así que lo acogimos como un regalo. Eso es lo que quería comentar, cómo habéis vuelto por segunda vez, ¿no? Pues ha sido esa la circunstancia. Acompañar a Eric, porque él le había interesado muchísimo esta sala, por las dimensiones que tiene, para exponer obras suyas de gran formato, la obra más colorista suya, y entonces nos pidió que le acompañásemos para presentarle a Mame, presentarle a Antonio, al equipo técnico. Al equipo técnico de la sala para que, en fin, para que pudiera hacer una solicitud. Y en esa gestión, pues nos invitaron a que pusiéramos nosotros. Lo acogimos como un regalo. Claro, por supuesto. Para nosotros que fue un sí. regalo. Es decir, volver a exponer los dos juntos, y en este caso, pues también provocó esa fusión de la que estamos hablando, ¿verdad? O sea que para nosotros ha sido una oportunidad muy buena de dar un paso más, de ir un poquito más allá, ¿no? Sí, fíjate tú, cualquier artista le gustaría, no sé qué tendremos aquí en el municipio de Lauril de la Torre, pero muchísimos pintores, artistas quieren exponer aquí, es un lujo o regalo para el que le toque o regalo. Sí, se puede decir que la sala es una sala de muy buena calidad, de una calidad mucho mejor que las que hay, que algunas que hay en Málaga, y eso es un atractivo muy grande. Y luego está muy bien llevada porque tiene lo que todos los artistas quieren que tenga. Hay una infraestructura para que el artista pueda exponer sin necesidad de quebrarse en dos para hacer el transporte o para hacer el catálogo, para montar la exposición. Es decir, hay todo un equipo que cuida de que eso funcione, de que eso vaya adelante. De que lleve esto bien a buen puerto. Sin que sea el artista el que tenga que romperse la cabeza para sacar adelante eso. Entonces, el artista en este caso, muy bien, porque se dedica a lo que tiene que hacer, que es poner la obra de arte en manos de los técnicos, y ya que ellos se ocupen de situarla, claro, con el beneplácito también del artista. El artista también puede colaborar. Siempre está ahí presente. Por supuesto, pero hay un equipo que colabora y que está por esa labor, está dispuesto ¿no? a ayudar y a colocar, digamos, y a orientar un poquitín, ¿no? Bueno, seguimos hablando de esta que a mí me gustó muchísimo, la disfruté mucho, la de Promenade. Ahí propones ahí unos paseos contemplativos, sin destino, ¿no? ¿Verdad? Cuéntanos, sin destino, ¿cómo es eso? Una de las obras que había en esa exposición, si recuerdas, era una composición con dos lienzos muy grandes, que no cabían en la sala, pero no estaban así porque no cupieran, claro, no estaban así porque no cupieran en la sala, sino porque tenían que hacer un pasadizo, un pasaje por el cual el que venía a ver la exposición, el espectador, tenía que pasar, ¿no? Era un paseo que se daba por detrás de un cuadro. Es decir, los cuadros ofrecen su cara A, pero no ofrecen la cara B, ¿no? El reverso normalmente del cuadro no se ve. Y eso es lo que yo quería ofrecer, la parte de atrás del cuadro, porque el aspecto del cuadro es completamente distinto. Entonces estaba hecho a propósito para que, bueno, en una tela donde no había imprimación, la pintura era directa sobre la tela, y entonces el aspecto que ofrecía al trasluz o al contraluz era completamente distinto, eran dos cuadros. Entonces había que hacer de alguna manera que el espectador pudiese pasar por detrás, y al pasar por detrás se daba uno cuenta del paisaje, ¿no? Como cuando vamos dando un paseo por la vera del río y tenemos la luz tamizada por las hojas de los árboles, algo parecido a eso. A través de esta mirada tuya artística, lo que estás comentando, querías transmitirnos estos mensajes a través de estos paseos, de estas calles, y dedicatorias también a los artistas y a los músicos, ¿no? Que fue una idea... Sí, hacerlo con los impresionistas, o con la idea del paseo, con la idea del que contempla y no interviene, ¿no? Es decir, el paseante no interviene, mira, ¿no? Observa, se impregna de la luz, del paisaje, de la brisa, todos esos elementos que conforman el paisaje. Y para mí era muy importante que el cuadro fuera algo que aludiera a eso, a esa contemplación, a ese asunto, ¿no? El agua está muy presente la luz, está muy presente también, bueno, los árboles, que son temas muy recurrentes de los impresionistas. Es decir, quería que todas las sensaciones que yo tengo cuando estoy en el estudio,
pues transmitirla en los cuadros, ¿no? Eso es lo que quieres tú transmitir a lo que quieren disfrutar de tus obras, sí, ¿no? En esa época fue uno de los motores de la creación artística, fue la sensación, ¿no? A partir de Cézanne y antes, mucho antes, era la sensación, ¿no? Trabajar con los sentidos, algo de lo sensorial. Así que era una motivación más, ¿no? Para trabajar con la pintura y con la sensación, o por lo menos con el aspecto más sensorial, ¿no? Aludir al tacto también, con empastes muy grandes, con mucho colorido. Recuerdo que había también un vídeo que yo había puesto en el que se veía el desarrollo de la obra de los cipreses, ¿no? Cómo lo estuve haciendo, cómo lo pinté, ¿no? Sobre el suelo, trabajando encima, es decir, en fin, era todo, la pintura era también un paseo mismo, ¿no? Por el lienzo. agua, la luz, el color son elementos fundamentales en esta ocasión para estos cuadros, ¿no? En los paseos, ¿no? Sí, en estos cuadros ha intervenido mucho el color, evidentemente, pero hay un rastro de aquellos elementos que había en aquella exposición de los promenades. Había un algo que todavía continúa, unos contrastes o una disposición de los elementos. Allí predominaba sobre todo las horizontales del paisaje, y aquí se conserva ese asunto, pero al trabajarse con la escultura la he puesto de pie, de modo que son como secuencias, ¿no? Secuencias de la luz, secuencias del paisaje, como si pasaran delante de nuestros ojos, ¿no? De esa manera he tratado de darle un poco la vuelta, de ir un poquito más allá, mucho más abstracto también. Los otros ya eran abstractos, pero estos aún más. Aún más. Cuando nos fijamos en una obra de los paseos, las obras de los paseos, y lo contemplamos, ¿qué lugares podemos imaginar? ¿Qué lugares encontramos ahí? Hay referencias siempre a un camino, hay referencias siempre a la orilla de la playa, hay referencias, por ejemplo, a una pila de agua. Recuerda, había un cuadro grande donde caía un chorro y provocaba unas ondas en círculo, ¿no? Y eso era un motivo sobre el agua. Había otro que eran las nubes, las cañas. Todo eso son elementos del paisaje. Los árboles, las nubes, el cielo, todo eso provoca cambios de luz, y todo eso son elementos que siguen estando en esta exposición. Como verás, se pasa de lo claro a lo oscuro, de lo verde a lo naranja, y todo es como en la música programática, todo alude a algún elemento de la naturaleza. El verde, casi siempre que lo vemos, pensamos en la hierba, pensamos en la vegetación. El naranja nos recuerda a la luz, ¿no? O nos recuerda muchas veces a la madera. Si estamos hablando del gris, hay un cuadro que alude a la ceniza, ¿no? Al paso del verde, y a través del fuego, que es el naranja, pasa al gris, que es la ceniza, es decir, la secuencia del fuego, que se llama, desde el rojo vivo, que es cuando arde la madera que se quema en la ceniza, ¿no? Acaba siendo negro o gris, ¿no? Todos esos colores tienen ese sabor y significado, ¿no? Tienen ese sentido, ¿no? ¿Dónde nace la inspiración de Fernando? Pues yo creo que ahora que voy avanzando en edad... Porque ha cambiado desde el inicio hasta ahora, ¿verdad? Claro. Y mucho, sí, ¿no? porque al principio uno aprende a pintar y aprende con un modelo, y muchas veces el modelo no es un modelo siempre obligatoriamente que está delante, un jarrón o un pan o una botella. Muchas veces el modelo es otro artista, el modelo es el paisaje, como hablábamos antes, por ejemplo, de Monet, ¿no? Podemos hablar de un paisaje de Monet como un modelo para una serie de cuadros míos. Y ahora mi modelo es muchas veces el sitio donde estoy. No es que siempre haya estado en el mismo sitio, pero el sitio donde estoy cambia con el tiempo, el sitio se va transformando, y esa transformación es un motor en la creación. Esa transformación es la que yo quiero llevar a cabo con la pintura. Para mí, no sé si eso llego a transmitirlo en los cuadros o no, para mí lo que pinto es el paso del tiempo. Es decir, el transcurso del tiempo es lo que yo trato de captar, lo cual no es fácil, pero a veces uno piensa, ¿qué estás pintando? ¿Qué estás pintando? Que no lo sabes, ¿no? O estás buscando una respuesta para esas preguntas, y a veces es eso, es decir, el paso del tiempo, una cosa todavía más líquida que el agua, claro. Que estamos hablando todo este rato de estos paseos, de plantas, de caminos, de agua, de luz.
Y a mí me gustaría saber, Fernando, si has pintado otro género, por ejemplo, figuras o... Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, hay una vertiente mía de la pintura que no es abstracta, por supuesto, ni se basa en el color o en la estructura, digamos, geométrica o de espacios de color, sino que estoy trabajando con fotografías. Es decir, yo cojo fotografías, hago collage y a partir de las fotografías pegadas reconstruyo la imagen del cuadro. O sea que, bueno, ahí eso yo le llamo la cara B, pero sí que he hecho ya alguna exposición con esos motivos. ¿Y dónde te encuentras más, digamos, a gusto con un tipo o con otro? Yo cuando soy más yo es cuando estoy pintando en abstracto, cuando estoy trabajando simplemente con materia, con color. Soy un poco más troglodita, si se puede decir. Soy alguien un poco más primitivo y creo que profundizo más en mi yo más hondo, ¿no? Pero uno tiene también oficio e intereses y tiene también ganas de experimentar. Entonces, experimentar para mí es salirte también de tu idea primigenia y bueno, sacar ciertos intereses que tienes o ciertas ganas de hacer otras cosas, ¿no? La fotografía, por ejemplo, es una provocación a trabajar con el asunto también de la luz, pero en otro aspecto, claro. ¿Y los cambios? ¿Temes a los cambios? No, en absoluto, no. De hecho, cambio mucho. A veces, ay, no sabía que estaba haciendo esto. Te puede decir a lo mejor un amigo, ¿no? Has cambiado mucho. Y sí, puede ser, ¿no? Que hago esos cambios. Eso. ¿Quién ve por primera vez, Fernando, tu obra cuando la finalizas? Puede ser mi mujer o mi hijo que están en casa y que son los primeros que lo ven. Son los primeros críticos. Los primeros ¿no? críticos, sí. Durillo, a veces. Durillo, ¿no? Sí, pero sí. buenos, ¿no? Sí. Eso es sí. bueno que te critiquen para... Te dan una pista, Es decir, una obra para mí no siempre sale bien y muchas veces la miras de reojo. Es decir, que no tienes confianza en que esa obra pueda aguantar mucho. El hecho de tenerla ahí un rato reservada en el estudio, bueno, y si alguien pasa por allí o pasa tu hijo y te dice eso no está muy allá, me gusta más aquello, ¿no? Tampoco te da una opinión muy profunda, pero te dice a lo mejor aquello está mejor, es más interesante dan aquello. su opinión, pero no te dan Entonces, la otra opción, ¿no? Puede ayudarte a darle definitivamente o a hacer, no sé, la opción correcta, ¿no? Nunca uno sabe, ¿no?, lo que es correcto, pero sí que te puede ayudar una opinión. ¿Cuál es tu obra favorita? De las tuyas. Sí. Eso es como decirle, ¿cuál es el hijo preferido, no? Es difícil. Es difícil, ¿no? Sí. Si hablamos, por ejemplo, de esta exposición de la que he trabajado con Oliver, sí, hay algunas obras que me gustan mucho, porque es verdad que a mí me ha entusiasmado trabajar con Oliver y ver cómo un cuadro mío, al ser intervenido, se convertía en una pieza de arte completamente diferente, pero no perdía lo que tenía, sino que recobraba una nueva vida, es decir, ganaba mucho, ¿no? Entonces hay algunas muy bonitas. Bueno, la que hemos elegido para el cartel es muy interesante. Creo que es una obra muy redonda, ha quedado estupenda, ¿no? Y luego, esta también me gusta mucho, Brecha y Travesía del Verde. El título lo puso Oliver, Brecha y Travesía del Verde. Bueno, ¿y cuál es tu obra más intimista? Porque siempre los pintores tienen alguna que esté más... Sí, ¿verdad? Esa no la suelo enseñar. ¿No? ¿Es para ti? Sí, hay algunas obras que se quedan en casa y la ve muy poca gente, o muy pocos. Y entonces una Lo obra más íntimo, ¿no? Es que a veces se salen un poco del relato y son obras como muy distintas a las otras. Entonces no encajan en la exposición. Y lo dejamos. Y se quedan ahí. Bueno, y también vamos a dejar el programa que queda aquí. Ha sido un placer tenerte esta tarde con nosotros y espero verte en otra exposición. Para mí gracias, también ha sido Fernando. un placer. Muchísimas gracias, Sumaya, a vosotros. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vamos y la semana que viene nueva cita. Hasta entonces.